Buenas noches. Pues espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es la última clase que vamos a tener. Eh, con esta clase vamos a culminar ya el cuatrimestre. Así que, pues, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permitió conectarnos y hablar, pues, la palabra durante estos viernes. Y bueno, hubo algunas personas que me escribieron que no iban a poder conectarse, pero qué bueno que ustedes pudieron conectarse. Ah, vamos a ver, espérenme, sí, vamos a pasar al tema de hoy para que lo anoten ahí en su libreta. El tema de hoy es: no existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. No existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. Ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. No existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. Y vamos a estar hablando sobre quizás un- una situación en la que muchas personas pasan o incluso a lo mejor nosotros hemos pasado en algún momento, y es cuando a veces sentimos, ¿verdad?, que no valemos, que no somos suficientes, que no podemos hacer las cosas, o que a veces nos han hecho sentir menos también, ¿verdad? A veces hay personas que han pasado por nuestra vida y pues nos han hecho, así como hay personas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir valorado, amado, ¿verdad? Pues hay personas también a veces que nos hacen sentir mal, y personas que te hacen sentir pues menos, ¿verdad? Y llegan al punto, ¿verdad?, de sentirse fracasados, personas sin propósito, personas que dicen yo no soy bueno para nada. Y vamos a hablar precisamente sobre eso, por eso el tema se llama así: no existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. Y bueno, haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, ¿alguien se acuerda qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguien recuerda algún punto o algo que hayamos visto? Sí, no es de entrenar o estar en constante crecimiento o tener como un discipulado constante con los creativos. No, no era eso, ¿o sí? O era de la otra clase. Hablamos, no sé si te refieres sobre los artesanos que elige Moisés, que estaban preparados y aptos, para trabajar. Esa fue una clase, ¿verdad? Eh, Yo me acuerdo que hablamos que los creativos están en la iglesia y Ujú. entonces usted comentaba que a lo mejor es más sencillo, ¿no? Como que publicar que, no sé, se solicita bajista o lo que sea, eh, que eso es más fácil que disipular a alguien, digamos, pero que a la larga, pues vale muchísimo más la pena que la gente que ya está en la iglesia, que está siendo formada y que ama a Dios, pues disipularla y formarla, este, y que sí.
es bien, bien importante el talento, pero pues no lo es todo, que también se requiere pues preparar a la gente y que sean personas que aman a Dios. Bueno, de eso me acuerdo. Sí, precisamente estaban opinando acerca de dos clases, ¿verdad? Parece que fue Perla la que comentaba de estar en constante preparación. Tocamos algo de eso también en la clase pasada, pero lo tocamos más cuando hablamos de los artesanos, ¿verdad? Que Dios busca personas que se estén preparando constantemente. Y de la clase pasada, precisamente como lo mencionaba, habla de invertir tiempo, ¿verdad? En las personas. Es fácil, pues, contratar a alguien o buscar a alguien de afuera, pero cuando nosotros invertimos y capacitamos personas, entonces podemos disfrutar, ¿verdad? De del servicio de ellos. Eh, el tema era dónde están los creativos de la iglesia, pues están dentro de la iglesia, ahí mismo están, ¿verdad? Pero hay que trabajar en ellos. Entonces, pues repitiéndoles para los que van llegando, el tema de hoy que vamos a estar viendo el tema es, no existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. No existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. Y bueno, no sé si en algún momento hayan escuchado esta historia que les voy a platicar. Es una ilustración con la cual quiero iniciar esta clase. Si ya la han escuchado, ¿verdad? Sabrán a qué se refiere esta ilustración, pero quiero contárselas, quiero platicárselas. Y esta historia o esta ilustración, ¿verdad? Ocurre dentro de un bosque. En ese bosque había un conejo, había un pez, había una ardilla y había un pájaro. Recuerden estos cuatro animalitos: un conejo, un pez, una ardilla y un pájaro. Entonces la historia va entre estos cuatro animalitos que eran amigos. El conejo pues era amigo del pez, de la ardilla, del pájaro, crecieron juntos, desde niños crecieron juntos y ya cuando estaban grandes cada uno se casó. El conejo pues con una coneja, ¿verdad? Y el pescado con la pescada y la ardilla igual. El pájaro y todos con su pareja tuvieron hijos y cuando tuvieron hijos se les ocurre la idea y dicen, oigan, este, ¿a qué escuela van a ir nuestros hijos? ¿Qué les parece si abrimos una escuela? Y el pez dice, sí, vamos a abrir una escuela para enseñarlos a nadar. Y el pájaro dice, sí, vamos a abrir una escuela para enseñarlos a volar. Los papás, ¿verdad? Ardillas dicen, sí, vamos a abrir una escuela para enseñarle a nuestros hijos a trepar árboles. Y el conejo, ¿verdad? Los papás conejos decían, sí, vamos a abrir una escuela para enseñarles a saltar a nuestros hijos. Y se pusieron de acuerdo, abrieron la escuela y, y mandaron a sus hijos a la escuela. Y aquí nos vamos a enfocar en el hijo conejo, ¿verdad? En el hijo de los conejos, el niño conejo. Cuenta esta ilustración que llegó el primer día de clases y pues los papás del conejo estaban emocionados y le dicen, pues hijo, vas a ir a tu escuela, aprende, es tu primer día de clases, ahí te van a enseñar a saltar, que es lo que necesitas, así que pues échale ganas y mandaron a su hijo, ¿verdad? Al niño conejo a la escuela. Y cuando llega el niño a la escuela, eh, pues la primer clase era de natación con el profesor, el pez, ¿verdad? Y llega el conejito a la clase de natación y le dicen, oye, pues hay que aprender a nadar y lo avientan a un lago y el conejo empieza a patalear, empieza a querer nadar, pero no puede, se empieza
ahogar y lo tienen que sacar porque pues ya se estaba ahogando, estaba tragando mucha agua y el conejo sale muy asustado del agua y y ya pues le dicen no, que ese día pues no, no, perdón, no pudo nadar. Entonces termina la clase de natación y sigue la segunda clase que era de trepar árboles. Entonces llegan con el maestro, que era la ardilla, y les dice el maestro, bueno, hoy van a aprender algo muy importante, que es trepar árboles. Y el niño conejo, pues ya después de a darse una mojada y casi se ahogaba, pues ahora iba a trepar árboles y empieza la clase y el niño conejo trataba de subir el árbol y no podía, se lastimó sus manos, se las raspó y veía, ¿verdad?, cómo pues otros niños sí podían, pero él no podía. Entonces, termina la clase, el niño conejo pues termina todo lastimado y van a la tercera clase. En la tercera clase llegan con el maestro que era el pájaro y le dicen, hoy les voy a enseñar a volar. Y se los lleva a una colina, ¿verdad? Y les dice, van a saltar, van a mover sus alas y van a empezar a volar. El conejo, pues todo nervioso, primero de haberse casi ahogado, después lastimado, pues lo avientan de la colina y él intenta volar y no, se cae, se lastima y ya no quería él, ¿verdad?, estar ahí. De repente, pues termina esa clase y llega la cuarta clase, que era la clase de saltar. Y el maestro les dice, bueno, pues es la hora de empezar la clase de salto, así que les da las instrucciones y pues el niño conejo empieza, ¿verdad?, a saltar y se da cuenta que es bueno en esa clase, empieza a saltar y saltaba mejor que todos los demás. Eh, Le gustaba hacerlo, le salía bien hacerlo, lo disfrutó, fue una clase que más disfrutó él. Y toda esa rutina fue toda la semana, lunes, martes, miércoles. Al llegar el viernes, los papás conejos lo levantan en la mañana y le dicen, hijo, otra vez a la escuela vas. Y el niño conejo le dice, papá, ya no quiero ir a la escuela. Dice, no, no, es que no me gusta la escuela porque yo no sé nadar, yo no sé trepar árboles, yo no sé volar. Y les preocupó tanto a los papás que pues hablaron con el director, dice, necesitamos, ¿cómo que no quieres ir a la escuela? O sea, tienes que ir porque ahí vas a aprender. Y sacaron una cita con el director, que era un búho, y pues llegan con el director búho, ¿verdad? Y le dicen, oiga, director, queremos platicar algo que estamos viendo con nuestro hijo. No quiere venir a la escuela, regresa lastimado, regresa con miedo, queremos ver qué está pasando, apenas es su primer semana y el director dice, a ver, déjenme checar sus calificaciones, déjenme checar su rendimiento en la escuela y sacan los papeles y les dice, a ver, les voy a leer su rendimiento de su hijo, el conejo, ¿verdad? Dice, aquí tiene anotado que en la clase de natación, pues tiene un cero. En la clase de trepar árboles también tiene un cero. En la clase de volar con el maestro pájaro, pues también tiene un cero. Pero en la clase de salto, pues ahí tiene un 10. Y dice, entonces, les voy a dar la solución, dice el director. Como él es bueno saltando, dice, entonces esa clase él ya no la va a tomar. Esa ya no se la vamos a dar, lo vamos a enfocar a que nade, a que vuele y a que trepe árboles. Y los papás dijeron, ok, está muy bien, es lo que necesita. Y cuando el niño conejo, ¿verdad?, escucha eso, pues pega el grito y dice, no, yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Y la clase y la ilustración, la historia termina ahí. Eh, Basado al título que les he dado, donde dice no existen personas fracasadas, solo hay personas mal posicionadas. La solución, ¿verdad?, para el conejo no era quitarle la clase de salto,
era quitarle las otras y dejarlo donde él era bueno, ¿verdad? Donde él disfrutaba, donde él pues podía saltar todo el día sin problema. Y muchas de las veces, como líderes o como pastores, cometemos un error con las personas y las posicionamos en un lugar donde ellas no van a dar fruto. Es bueno servir en la iglesia, sí, pero es mejor, ¿verdad?, cuando servimos en el área donde somos buenos sirviendo. Muchas de las veces somos personas que decimos, no, pues yo soy todoterreno, pónganme a servir donde sea. Puedo servir con jóvenes, con niños, sugieres, ancianos, misiones, evangelismo. Y es bueno porque aprendemos, agarramos experiencia, pero para que nosotros florezcamos en ese servicio y demos fruto, solamente lo haremos en el lugar correcto. Y esa es la labor del líder, del pastor, identificar a las ovejas, a los líderes, saber sus habilidades, sus dones, sus talentos y posicionarlos en el lugar donde deben de estar. Porque me ha tocado, ¿verdad? Conocer personas que están sirviendo en un área o porque se sienten obligados, porque los han puesto ahí, pero no es un área que disfrutan. No es lo mismo, les decía en una ocasión, este, a los alumnos de enviados cuando daba esta clase en presencial, les decía, no es lo mismo que una maestra de niños diga, ay, este domingo me toca darle clase a esos chamacos ruidosos y latosos, a que diga, ay, este domingo me toca dar clase a mis niños y ya los quiero ver y ya quiero estar con ellos. Vemos cómo hay personas que disfrutan esa área porque nacieron para servir en esa área. Pero alguien que no le apasiona servir con los niños, que no tiene el amor para servir con los niños, que no tiene la paciencia para servir con los niños, y nosotros a fuerzas lo ponemos en esa área, en vez de disfrutar tu servicio y disfrutar la iglesia, va a ser un castigo para ti, porque vas a estar sirviendo en un área donde no es lo tuyo, donde no floreces. Yo conozco personas que pueden estar 1, 2 horas con los niños, ¿verdad? Sirviendo y con ellos, y hay personas que solamente pueden estar 15 minutos y ya no les da la paciencia y se quieren ir, y nos damos cuenta de que pues no fueron hechas para eso. Y a veces la persona lo va a hacer por obediencia, a veces la persona lo va a hacer, pero el trato que le va a dar después a los niños no va a florecer, se va a frustrar y en vez de disfrutar su servicio va a ser un martirio para esa persona. Entonces, eh, a veces parece que muchas personas tienen poco talento o la sociedad a veces los cataloga de esa manera, pero Dios tiene una manera muy peculiar de usar personas, incluso esas personas que a veces la gente ha rechazado. Y es importante que nosotros podamos identificar a las personas. Nosotros en la iglesia manejamos unas clases, ¿verdad? Para los servidores. Antes de que la persona tome un cargo en la iglesia, lleva un curso donde le enseñamos, pues, cómo se trabaja en la iglesia, la visión de la iglesia, la cultura de la iglesia. Y al final de las clases, les entregamos una hoja y en esa hoja les pedimos que pongan su nombre y que pongan para qué son buenos. Eh, que pongan, no, pues yo soy bueno haciendo esto, ¿verdad? Yo soy bueno trabajando en esto. Te digo, pónganme todas sus cualidades, lo que tú dices, yo podría todo el día estar haciendo esto y no me cansaría, lo disfrutaría, ¿verdad? Y basado en lo que ellos ponen, nosotros tratamos de identificar un área para que esa persona pueda servir en la iglesia. Y fíjense que rara vez
el servidor deja su trabajo, porque cuando tú identificas y lo pones en el lugar correcto, te das cuenta que no batallas con él. No tienes que decirle, oye, vas a venir, oye, te encargo esa área, porque es algo que disfruta la persona, porque es algo que la persona le apasiona, va a llegar temprano, se va a esforzar, se va a preparar, porque está haciendo una labor, ¿verdad?, que le agrada. Lo veíamos ahorita en esta ilustración del conejito, ¿verdad? Si al conejo lo pones a nadar, va a poner excusas, no va a querer ir, va a decir que se siente mal. Y muchas de las veces así son los hermanos en la iglesia. Te van a decir, pastor, hoy no puedo ir, me salió un compromiso y no quiero estar, no voy a hacer las cosas. Pero cuando tú lo pones en el lugar donde él puede servir, donde es su talento, ¿verdad? Donde él es bueno hacerlo, no vas a tener que estar persiguiéndolo para servir. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona va a disfrutar esa área, va a disfrutar esa manera de servir y va a dar fruto, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, buscamos que la persona esté sirviendo, pero dé fruto también en el servicio que está dando. Ahora, eh, vamos a ver, son 3 puntos, no, 2 puntos, sí, dos, no, tres. 3 puntos de una historia en la Biblia, en el libro de Samuel, pero quiero que anoten el primer punto. El primer punto que vamos a ver es: Dios ve el potencial donde otros ven fracaso. Dios ve el potencial donde otros ven fracaso. Y vamos a anotar la cita de Primera de Samuel 22:2. Primera de Samuel 22:2. Dios ve el potencial donde otros ven fracaso. Dios ve el potencial donde otros ven fracaso. Primera de Samuel 22:2. Ahora, esta historia de Primera de Samuel habla de David cuando va y se esconde en una cueva. Y mientras él está escondido ahí, Dios lo sorprende porque le manda gente a esa cueva. Y dice la Biblia que imagínense a David, David no estaba pues en su ánimo al 100%. David estaba pasando por un mal momento, estaba escondido en la cueva, cuando de repente ve que llegan personas a esa cueva. Dice Primera de Samuel 22:2, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se habían hallado en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego comenzaron a llegar a la cueva otros que tenían problemas, que estaban endeudados, que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser su capitán. Al poco tiempo tuvo consigo como 4,000 hombres. En este pasaje hablamos, ¿verdad?, de los valientes de David, y hablamos cómo a David le llega gente fracasada. Si vemos las características, cuando David estaba huyendo de Saúl, la Biblia dice que se le unieron personas en dificultades, ¿sí? Endeudados, amargados de espíritu. Para el mundo estos hombres eran un fracaso, para la sociedad eran personas fracasadas, pero David los recibe y David los formó en un poderoso ejército. Y como lo veíamos en este punto, Dios ve, ¿verdad?, potencial en lo que otros ven fracaso. Dios ve lo que podemos llegar a hacer, no solo con lo que somos en este momento, sino lo que podemos hacer.
eran personas que venían en situaciones difíciles. Si los analizamos más detalladamente, ¿verdad? Podemos ver que David no estaba en el mejor momento de su vida como para que le llegaran más personas. Nadie, anoten esto, ¿verdad? Nadie es un caso perdido en las manos de Dios. Eso es algo importante. Nadie es un caso perdido en las manos de Dios. Y cuando el mundo, ¿verdad?, ve debilidad, pues Dios puede ver una oportunidad ahí. Entonces, esto aplica, ¿verdad?, para nosotros y aplica para todas esas personas que incluso a veces la iglesia o la sociedad los ha discriminado, los ha rechazado, porque los ven como personas sin talento, sin ministerio, sin propósito. Pero aquí podemos ver más de 4,000 hombres que estaban sin propósito, hombres que la sociedad había rechazado y se juntaron. Ahora imagínense cómo pueden hablar entre dos amargados, entre dos afligidos, entre dos endeudados, entre dos amargados de espíritu. Imagínense todos reunidos, cada uno hablando cosas malas, ninguna persona positiva hablando cosas buenas, reunidos todos en una cueva hablando por puras cosas negativas, quizás quejándose de la sociedad, diciendo a mí me corrieron, a mí me rechazaron, yo estoy amargado, me lastimaron, y el otro decía, pues yo estoy más amargado que tú, yo estoy más lastimado que tú, y entre todos esos 4,000 hombres ahí llorando. Pero había un hombre, y era David, un hombre que estaba pasando un mal momento, sí, pero él tenía otra mentalidad. ¿Verdad? Aunque sí estaba pasando por un mal momento, él entendió, ¿verdad?, que Dios le había dado un ejército. Ahora, así como llegaron afligidos, endeudados y amargados, no eran un ejército, pero la Biblia dice que fueron después transformados y David tuvo un ejército con ellos. El punto número 2, para que lo anoten, es la transformación ocurre cuando alguien cree en ti. La transformación ocurre cuando alguien cree en ti. La transformación ocurre cuando alguien cree en ti. Esa historia de Samuel, ¿verdad?, que les pasé, la pueden leer más detalladamente para que vean cómo fue todo el proceso. Pero la transformación en ellos ocurrió porque hubo uno que decidió creer. David no los desechó. David no dijo, no, hombre, voy a contratar ejércitos preparados de otras personas. Mejor que me traigan gente que sepa pelear. Mejor que me traigan gente que esté bien de su cabeza, que no estén amargados. No, no los desechó, ¿verdad? David hizo algo, trabajó con ellos. Y eso es algo difícil, ¿verdad? Porque tienes que invertir tiempo en cambiar su mentalidad, en llevarlos a que sanen sus heridas, a que se sane esa amargura de espíritu, ¿verdad? A que cambie esa mentalidad. Y entonces David tuvo que trabajar con ellos, David tuvo que entrenarlos y ¿saben qué pasó? Los convirtió en guerreros valientes. Esto nos enseña que las personas que parecen menos talentosas no necesitan ser ignoradas. Y lo repito, las personas que parecen menos talentosas no necesitan ser ignoradas, sino guiadas y formadas, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia, en nuestra célula, en nuestra red, en nuestra comunidad, vamos a tener personas y nosotros debemos verlas como David, como un guerrero. Vela como una maestra, como la futura líder de jóvenes, como futura líder, no sé, de una célula, velo como el próximo corista, cantante, baterista, guitarrista. David, cuando los ve, ¿verdad?, que llegan, él los ve como guerreros y dijo, solamente hay que trabajar en ellos, solamente hay que invertir un poco de tiempo en ellos porque sé que algo bueno, ¿verdad?, va a salir de esos hombres.
Y vemos nosotros, ¿verdad?, en la vida de Jesús, que hizo lo mismo con sus discípulos. Jesús agarra pescadores, cobradores de impuestos, gente común. ¿Para qué los usa? Para cambiar el mundo, para extender el evangelio. Y cuando alguien cree en una persona, ¿verdad?, lo ayuda a crecer. Su vida puede ser transformada completamente. De hecho, quizás muchos de nosotros hoy en día somos lo que somos o estamos en el lugar donde estamos porque hubo alguien que creyó en nosotros, hubo alguien que no nos rechazó, hubo alguien que invirtió tiempo en ti, hubo alguien que invirtió quizás dinero en ti. Cuando alguien cree en una persona, la ayuda a crecer y su vida puede ser transformada, su vida puede ser cambiada totalmente. Hay unas personas hablando del fútbol, no recuerdo cuál es el nombre, pero hay personas tipo entrenadores que están eh, viendo nuevos jugadores para reclutarlos en sus clubes, en sus equipos, ¿verdad? No quiero hablar de ningún equipo en especial, pero vamos a hablar de algún equipo famoso que puede ser el Barcelona, ¿no? Entonces, ¿por qué el Barcelona tiene jugadores muy buenos, ¿verdad? O el Real Madrid, que es otro equipo muy conocido. Bueno, es que hay personas que están fichando jugadores, o sea, contratando jugadores. Hay personas que salen a las calles, que salen a partidos que no son de gente famosa y están observando jóvenes que les llaman ellos jóvenes promesa, ¿verdad? Entonces esas personas van y ven jovencitos de 17, 18 años y ese entrenador tiene el ojo, ¿verdad? Para decir, este puede ser un buen jugador. Y cuando lo ve, lo va persiguiendo hasta que lo contrata, ¿verdad? Lo agarra y lo empiezan a trabajar y es un proceso, después lo hacen parte del equipo y viene a ser un jugador exitoso en el club, ¿verdad? Pero hay personas que están haciendo eso y nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa visión, ¿verdad? Para que podamos ver a la iglesia, a las personas, no por sus defectos, sino por sus talentos, ¿verdad? Que podamos ver en ellos en, en dónde está su potencial, en qué son buenos y podamos nosotros apoyarlos y hacer un lugar, ¿verdad? Para que ellos florezcan. Entonces, no se trata de solo ver el potencial, sino de invertir en las personas, invertir tiempo en ellos. Nosotros estamos trabajando ahorita, pues este año, ¿verdad? Iniciamos más fuertemente a trabajar con el liderazgo de la iglesia. Cada semana estamos reuniéndonos con los líderes principales, con líderes de célula y estamos dándoles enseñanzas. Estamos invirtiendo tiempo en ellos y estamos viendo resultados, ¿verdad? En su carácter, en su vida, en su servicio porque la capacitación constante, ¿verdad? El invertir tiempo constantemente en las personas, eso ayuda. Eso nos lleva, ¿verdad?, al tercer punto. El tercer punto es el siguiente para que lo anoten. El tercer punto es, ama a la gente que nadie ama y Dios te dará a la gente que todos quieren tener. Ama a la gente que nadie ama y Dios te dará a la gente que todos quieren tener. Ama a la gente que nadie ama y Dios te dará a la gente que todos quieren tener. ¿Saben qué fue lo que hizo David? Amar y aceptar a la gente que nadie amó. Esos 4,000 hombres que se refugiaron con David en la cueva fueron expulsados de la sociedad. Fueron corridos quizás de su casa, de su entorno, de su comunidad. Fueron despreciados, por eso venían endeudados, amargados, afligidos de espíritu. Pero David los amó. David no los rechazó. Pudiendo rechazarlos, no los rechazó. Esos hombres, ¿verdad? Fueron útiles para David. David los tomó, ¿verdad? Ellos se convirtieron en sus mejores guerreros.
Y cuando nosotros vemos esta historia, nos damos cuenta que eh, en nuestra vida vamos a tener que aprender a amar y a trabajar con quienes nadie cree. Y es ahí donde Dios, ¿verdad?, va a confiar esas personas de gran valor en nuestra vida. Por eso no menosprecies a nadie, porque Dios puede levantar a quien menos te imaginas, transformar a quien menos tú crees. Y la grandeza no siempre está en los más preparados, sino en los más dispuestos. Yo he visto gente preparada crecer, ¿verdad? Y he visto gente dispuesta a crecer y aquellos que están dispuestos, ¿verdad? Son de más valor y son más fieles, ¿verdad? Cuando tú inviertes tiempo en una persona, estás invirtiendo de las cosas más valiosas que tienes, que es tu tiempo, ¿verdad? Estás regalando parte de tu vida y hay personas que lo van a valorar y lo van a recordar siempre. Eh, Debemos de tratar con amor a quienes el mundo ha rechazado y vamos a ver cómo Dios nos va a sorprender con sus vidas. Yo me imagino que cuando David, ¿verdad?, presenta esos 4,000 guerreros, ¿verdad? Pues la sociedad no lo podía creer, ¿verdad? La sociedad quizás no los conocía, la sociedad decía, mira, eran los amargados, los afligidos, los endeudados, ahora eran guerreros, su mentalidad había cambiado, su profesión había cambiado, habían encontrado un propósito. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Posiblemente hoy no hemos o estemos pasando por alguna situación así, ¿verdad? Estamos sirviendo en un área que no es la nuestra, estamos haciendo algo que no es lo nuestro, o quizás no estamos haciendo nada, ¿verdad? Porque hemos sido rechazados o nos sentimos rechazados. Entonces, debemos entender que hay un plan, que hay un propósito de parte de Dios y debemos también algo bien importante, ¿verdad? Es creer y acercarnos al líder también. Ellos se acercaron a David o lo obedecieron, se dejaron discipular. Los discípulos de Jesús igual creyeron en Jesús, aprendieron de Jesús, se dejaron discipular por él. Y nosotros tenemos una autoridad, ¿verdad? Donde Dios te haya puesto en tu iglesia, hay una autoridad que Dios ha puesto a la cual tú puedes acudir y prepararte y aprender para ser mejor persona. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, cómo una persona puede ser transformada totalmente. Entonces, hemos visto dos cosas importantes en esta clase. Una es que las personas fracasadas, ¿verdad?, pues a veces es porque están en un lugar donde no son buenos y debemos buscar, ¿verdad?, ese lugar correcto para ellos, haciendo alusión a la historia que les contaba del conejito, ¿verdad? El lugar del conejo era saltar, no volar, no nadar y no trepar árboles. Entonces, tu lugar posiblemente no es la alabanza, no es con jóvenes, no es con niños, no estés ahí, ¿verdad? Encuentra tu lugar, ese lugar que vas a disfrutar, ese lugar donde eres bueno, o quizás tu lugar es con niños, con jóvenes, con las misiones. Hay personas que cuando encuentran, ¿verdad?, ese lugar adecuado, producen mucho fruto. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, cómo, cómo, cómo se trabaja dentro de la iglesia y cómo nosotros como líderes tenemos también que identificar a esas personas y nunca, ¿verdad?, rechazar o excluir a esas personas que parecen fracasadas o parecen sin talento, porque esas personas que ya se sienten fracasadas, que ya se sienten sin talento, ¿verdad? No necesitan volverlo a escuchar, porque esas personas ya lo creen, ya lo sienten, ya lo viven. Ellos dicen, yo ya soy un fracasado, yo ya soy una persona sin talento, yo ya soy una persona sin propósito, ya se sienten así. Entonces, lo que ellos necesitan es otra palabra totalmente, ¿verdad?
y va a costar a veces cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip, ¿verdad? Que traen o que la sociedad o que el mundo les sembró, pero vemos esta historia, ¿verdad? De los valientes de David, que es un claro ejemplo de cómo personas pueden cambiar y pasan de ser personas amargadas, rechazadas, endeudadas, a un poderoso ejército que sirvieron a David y pelearon con David, ¿verdad? Y conquistaron muchas cosas, pero porque entraron en un proceso, ¿verdad? De ser transformados. Entonces, eh, es importante que nosotros entendamos esto, que lo analicemos y nos pongamos, ¿verdad? A pensar primeramente dónde estoy parado, ¿verdad? En qué área estoy sirviendo, si realmente es algo que estoy disfrutando y algo que estoy dando fruto. Eh, Recuerden que hablábamos en una clase de que si no estamos conectando con las personas, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar el método. Entonces, si sentimos, ¿verdad?, que estamos en un área donde no es la nuestra, podemos hablar y decir, yo no soy, ¿verdad?, para estar aquí. Eh, por ejemplo, a mí nunca me gustó dirigir la alabanza. Yo cuando estaba más chavo, ¿verdad? Mi sueño siempre fue ser músico, ser guitarrista y yo me enfoqué en eso, estudié música, me fui a un instituto de música, este, y aunque puedo cantar y sí me entono, yo no disfruto cantar y dirigir la alabanza. Mucho tiempo lo hice en la iglesia donde estaba, pero no era algo que yo disfrutaba, o sea, yo a veces hasta de mala gana porque me ponían a hacerlo y me decían, es que te toca hacer esto. Yo disfrutaba estar detrás, ¿verdad? Incluso eh, dirigiendo al grupo, diciéndole, sigue esta canción, sigue esto, pero como tal, dirigir era algo que no disfrutaba y a mí me tocó servir también muchas veces en áreas donde yo iba molesto a mi servicio y porque yo decía, es que no me gusta, o sea, no es lo mío, no lo disfruto, pero en las áreas, ¿verdad? Que yo disfrutaba, ahí yo era el primero en llegar, ahí yo lo hacía, ¿verdad? Y, y posiblemente, ¿verdad? Te platico esto porque puede pasar en nuestras iglesias. Analicemos, ¿verdad? Nuestros líderes, veamos que el líder no está dando fruto, no vemos que quizás no se está desempeñando bien y platicar con él y decirle cómo te sientes, ¿verdad? Cómo sientes tu servicio, porque hay una frase, ¿verdad? Que me gustó cuando la escuché y decía esta frase: la iglesia no es para disfrutarla, no para aguantarla. Y muchas veces hay gente que está aguantando la iglesia, está aguantando su servicio. Y yo lo aplico en el servicio. Tu servicio no es para que lo aguantes, es para que lo disfrutes. Y si tú no estás disfrutando tu servicio que le das a Dios, entonces hay algo, ¿verdad?, que tienes que cambiar. No está mal servir en cualquier área que sirvas. Incluso, como te digo, yo me tocó servir en muchas áreas que no disfruté, pero aprendes muchas cosas. Eh, Ahora, ¿verdad? Que Dios nos permite estar como pastores, pues entiendo que me sirvió, ¿verdad? También servir a veces en ciertas áreas porque puedo identificar lo que la persona está sintiendo o cómo se siente sirviendo, porque a mí me tocó servir con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? Con los que se iban a bautizar en células, en las oraciones y en muchas cosas me tocó estar y pues hoy en día puedo, ¿verdad? Entender a veces a las personas que están sirviendo en ciertas áreas, pero pues entendí también que hay áreas que la persona disfruta y eso se ve, ¿verdad? Eso tú lo puedes ver en el líder, en la persona, como se puede ver también cuando la persona no disfruta servir en esa área. Entonces, como conclusión, ya para estar cerrando con esta clase, eh,
Déjenme. Como conclusión, ¿verdad? Piensen ustedes, pongan ahí en su mente algún nombre de alguna persona o algún personaje en la Biblia que haya sido subestimado, rechazado, pero con el tiempo que haya logrado algo significativo. Puede ser algún personaje bíblico, histórico, alguien que tú digas, esta persona fue rechazada, nadie creyó en él, pero después, ¿verdad? Con el tiempo logró ser alguien. Eh, Debemos, ¿verdad? Orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver el potencial de los demás. Yo creo que ver los errores de los demás, eso a lo mejor se nos da, ¿verdad? A veces, somos buenos para ver los errores, pero pedirle a Dios que nos ayude a ver el potencial, a ser de bendición para aquellos, ¿verdad? Que el mundo no valora, pero que nosotros podemos valorarlos, que nos ayude, ¿verdad? Dios a poder ser buenos administradores de la gente que Él ha puesto a nuestro alrededor y que podamos, ¿verdad? Como iglesia, este, pues encontrar el, 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 el lugar preciso para cada quien. Cuando la Biblia, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo compara a los miembros de la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Menciona de que pues no todo puede ser ojo, no todo puede ser boca, no todo puede ser oreja, ¿verdad? Cada miembro está colocado en el cuerpo porque tiene un objetivo. Entonces, aunque con las manos se puede caminar, digo, hay gente que se avienta de manos y empieza a caminar. No fueron hechas para caminar las manos, ¿verdad? Para eso están los pies. Entonces, hay personas que son manos y andan caminando en la iglesia y no están disfrutando su servicio, ¿verdad? Entonces, cada parte del cuerpo tiene un lugar, tiene una función y es donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que identificar a esas personas, porque a veces va a haber personas, como en mi caso, ¿verdad? En la iglesia me llegó a decir a algunas personas, es que yo no soy buena para nada, me decían. O sea, en las hojas que les dábamos para llenar después de las clases de líderes, en qué eres buena y ponían para nada, así literal. Y dije, bueno, o sea, que él ha llevado a esa persona para que se sienta de esa manera, ¿verdad? Que a veces la sociedad pues los ha tratado tan mal, o la familia o las personas, para decir yo soy bueno para nada, ¿verdad? No tengo dones, talento, no. Pero hoy en día, ¿verdad? Con un poco de trabajo, con la ayuda de Dios, hemos visto como esta clase, ¿verdad? Lo que David hizo, de esas personas fracasadas, un ejército con un propósito. Entonces lo mismo sucede, ¿verdad? Esas personas que Dios pone en nuestras manos, con un poco de trabajo, paciencia, amor, sabiduría, ¿verdad? Enseñanza, discipulado, entonces pueden ser personas, eh, pues, de gran servicio en la iglesia. Creo que esto se los dije en una clase, me parece, pero eh, de un pastor que llegó a una iglesia y le dijo a ese pastor que iba de invitado al pastor local, le dice, oye, pastor, yo quisiera, qué buenos líderes tienes, ¿verdad? Qué buen equipo de trabajo tienes. Este, yo quisiera tener ese equipo de servidores y de líderes que tienes. Y el pastor le dijo, cuando ellos llegaron a la iglesia no eran lo que tú ves, ¿verdad? Lo que tú estás viendo es el producto final, dice, pero te aseguro que si se los hubieras conocido como llegaron, no los hubieras querido, dice, pero ahorita tú ya estás viendo a personas que han sido pasadas por un proceso, por un discipulado, y eso es lo que pasa. Nosotros podemos ir a iglesias, ¿verdad? Más grandes que la nuestra, o podemos visitar otras iglesias y decir, wow, yo quisiera ese grupo de alabanza, yo quisiera esa maestra de niños, yo quisiera esas células, yo quisiera esos líderes, yo quisiera esos mujeres. Bueno, pero ¿qué fue lo que los hizo ser así, verdad? Detrás de ellos hay trabajo, detrás de ellos hay una persona que creyó, ¿verdad? Cuando vieron al ejército de David,
La gente vio un ejército, pero el único que los vio afligidos en la cueva fue David. Entonces la gente no vio los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. La gente ya veía un ejército poderoso, pero solamente hubo un hombre que los conoció en su peor momento y fue David. Muchas de las veces a nosotros nos va a tocar así, conocer a las personas en el peor momento, ¿verdad? Pero cuando trabajamos con ellos y los podemos ver después dando fruto, es ahí, ¿verdad?, donde se cumple el propósito de Dios. Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿verdad? Los tomó siendo nadie, no conocían, no sabían, y 3 años trabajó con ellos, ¿verdad? Y después les encargó que extendieran lo que es la gran comisión, ¿verdad? Vayan, bauticen, hagan discípulos, y él ya les había enseñado, y así fue. El reino de Dios, ¿verdad? El evangelio se extendió por esos hombres de los cuales pues la sociedad quizás no daba nada, ¿verdad? Pero Jesús vio algo de valor en ellos. Entonces, esta es la clase de hoy. Espero que hayamos aprendido algo, ¿verdad? Que Dios haya hablado algo a nuestra vida y lo pongamos en práctica. El hecho de que hoy ustedes se estén preparando en este instituto, ¿verdad? Es parte del proceso también de a dónde Dios los va a llevar, de lo que Dios va a hacer en sus vidas. No dejen, ¿verdad?, de prepararse, de aprender, que nunca perdamos esas ganas de aprender, ¿verdad? Que nunca digamos, yo todo lo sé, yo ya llegué al punto máximo, ya nadie me puede enseñar, porque en ese momento ya dejamos de aprender, dejamos de crecer. Siempre, ¿verdad? Estemos dispuestos a aprender, a cambiar, a estar abiertos, ¿verdad? A mejorar, porque mientras más aprendemos, pues más, ¿verdad? Hay oportunidades para servir. Hay una frase que no tiene nada que ver en lo bíblico o dentro de la iglesia, más en los negocios, ¿verdad? O afuera, pero dice, una persona mientras más conocimiento obtiene, más vale. Entonces, eh, en una empresa, ¿verdad? Hay empresas que mientras más sabes, más te pagan, más te ascienden, más te suben a lugares por tu conocimiento, o sea, tu conocimiento te hace valer más. Entonces, que nunca perdamos, ¿verdad? Esas ganas de aprender más, de capacitarnos más, porque eso nos va a ayudar a poder, crecer más en la obra, ¿verdad? Y extender el evangelio de Dios a más personas. Así que no sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer o si algo se les pasó a notar, si no, o si todo está bien, ¿verdad? Pues también, si todo está claro. Mm, ujú. Bueno, pues yo quisiera decir que esta clase estuvo así como haciéndonos recordar tal vez, a lo mejor, no nada más, a lo mejor no en la iglesia, pero así como en muchas cuestiones de la vida. Entonces, creo que, pues esto a lo mejor, pues a lo mejor algunas heridas, ¿verdad? Del corazón que por ahí todavía tengamos algunos, pudiera esto así como ser un bálsamo, ¿no? Para sanar esas cosas, porque yo creo que, no creo que alguno esté exento pues, de algunas experiencias, ¿verdad? A lo largo de la vida. Y dices, bueno, pues es que no me tocaba nadar, sino a lo mejor trepar árboles o no sé, ¿verdad? O sea, me gusta mucho ese ejemplo y creo que bueno, yo lo sentí así, ¿verdad? Como un bálsamo, porque pues, por ejemplo, yo sí tengo problemas para las matemáticas y por mucho tiempo me sentí muy frustrada, pero ahora que soy maestra, que soy adulta, pues me di cuenta que es una condición, o sea, que no era que yo no lo supiera, sino que nunca me diagnosticaron eso, pero pues, o sea, realmente, pues bueno, podemos tener otras habilidades en otras Sí. áreas. Ah, gracias por compartir. Realmente algo que comentas, ¿verdad? Eh, Quizás en un área no somos buenos, ¿verdad? Y eso no es el fin de todo, porque somos buenos en otra área y eso es algo importante ver y una manera muy buena de ver las cosas, ¿verdad? No decir es que todos son buenos en eso, yo también tengo que ser bueno ahí, ¿no? ¿Verdad? No siempre es así.
Dios te ha dado una cualidad, otro talento y somos diferentes, especiales, pero tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, a qué área, entonces yo soy bueno, y en qué área, ¿verdad? Yo puedo florecer y desenvolverme mejor. Así que, pues sí, yo creo que esta clase, ¿verdad? Puede aplicar mucho tanto a nuestro servicio como también algo personal. Todos hemos pasado por algún rechazo en algún momento o quizás nos hemos sentido, ¿verdad? Que no somos como los demás, igual de buenos que los demás o así, pero hemos entendido, ¿verdad? Que Dios nos ha hecho especiales para cada labor. Lo vemos, bueno, aquí ya sería entrar a otro tema, pero cuando ustedes analizamos los discípulos de Jesús, ¿verdad? Eran muy distintos cada uno y Jesús supo muy bien en qué ponerlos a cada uno, ¿verdad? Desde su carácter hasta la manera en la que hacían cuentas y cosas así, ¿verdad? Entonces, cada uno tenía un don, una habilidad y Jesús lo supo acomodar a cada uno de ellos. Y es la labor que debemos hacer nosotros también y no sentirnos mal porque uno sepa más o porque otro puede hacer eso y yo no, ¿verdad? Entonces, si nos capacitamos y aprendemos, podemos lograr hacerlo. Entonces, bueno, pues vamos a terminar con esta clase y pues aprovecho ahora para comentarles que pues hoy vamos a terminar ya termina el cuatrimestre, estos 4 meses que desde enero estuvimos ah, hablando, ¿verdad?, sobre esta materia. Espero que hayamos o hayan, ¿verdad?, aprendido mm, pues cosas importantes, cosas de valor, que yo creo que Dios tiene para nosotros y que pues también, ¿verdad?, podamos ver que no somos personas, ¿verdad?, sin planes, sin propósitos. Dios nos ha hecho con un plan, con un propósito, somos valiosos para Él. Y bueno, pues agradecerles por estar conectados acá cada semana y saludar a todos ustedes y a los que vayan a ver esta clase también por YouTube, que no se pudieron conectar. Y comentarles que pues estoy, ¿verdad? Aunque ya nos vayamos a ver acá en las clases los viernes, pues estoy para servirles, tienen ahí mi contacto en el grupo, este, estoy para apoyarles en lo que pueda, ¿verdad? También pueden acudir conmigo, ¿verdad? Tienen no solo un maestro, un amigo también para apoyarles y orar por ustedes y escucharles si lo llegasen a necesitar. Entonces, pues gracias por su tiempo y pues vamos a terminar esta clase con una oración y pues darle gracias a Dios por este cuatrimestre que se fue y pues para todos los que todavía van a seguir más en el instituto, que pues Dios siga dándoles sabiduría y los siga ayudando y si Dios lo permite, pues a coincidir en alguna otra clase después con ustedes. Entonces, pues vamos a despedirnos. Vamos a orar ahí donde están. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Dios, gracias te damos en esta noche por esta palabra que hoy acabamos de recibir. Te damos gracias, Dios, por la vida de estas personas, estos alumnos, Señor, que tú has llamado, Señor, para prepararlos en el ministerio. Son personas valiosas, Señor, personas con mucho valor para ti, con muchos dones, talentos, ministerios, Señor. Yo sé que hay un propósito grande en cada uno de ellos, Señor. Los pongo en tus manos, Señor, para que con esa misma paciencia, esa pasión y esa dedicación puedan seguir adelante en el instituto y en su preparación personal, Señor. Usa sus vidas, bendícelos, dale sabiduría, Señor,
que puedan ser hombres y mujeres, Señor, con bases firmes, con propósitos firmes, Señor. Oramos para que cumplas tu propósito en ellos, Señor, y los lleves a donde tú tienes planeado, Señor. Oramos por los que hoy no estuvieron, oramos por el instituto, oramos por los líderes del instituto, los maestros, los directores, Señor, que siga siendo un instituto que prepare más personas, bendiga muchas vidas. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que pudimos hablar tu palabra a ellos, Señor, que sigas dándoles aún más sabiduría, más entendimiento, Señor, más amor por tu obra y sigas, Señor, llevándolos de bendición en bendición. Gracias, Señor, por este tiempo y que tu bendición, Señor, esté con ellos en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos y pues que tengan un excelente fin de semana y pues seguimos en contacto. Cualquier cosa, ahí está mi número en el grupo y pues que les vaya muy bien en todo y muchas bendiciones. Igual.